Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001 Podcast. Hoy estoy con un gran invitado, Pedro Luis Duque. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy chévere. Aquí aprendiendo a habitar el micrófono. Bien. Fino, muchísimas gracias por la invitación y bueno, contento. Vamos a ver. Es la primera vez que estoy en un podcast con ese formato. He estado en cosas de radio, televisión y eso, pero en un formato diferente, ¿no? No, sí se parece un poco. Sí se traen varias cosas de allá. Yo hice un poquito de radio como en el 2008. Por allá, un poquito de radio. Y sí se trae algunas cosas, solo que aquí es como, tiene uno como más, es como más libre de hablar más. Sí, me imagino que no va a haber un corte para ir a una cuña de una ferretería ni una cosa así. No. Más relajada la cosa, sí, en ese sentido. Más relajado. A nivel de tiempo, ¿no? Pero Luis Duque, Petrovsky, También. tienes el proyecto de una escuela de circo. También haces tu performance como payaso, que es Petrovsky. Y también diriges arte y cultura en la Universidad Católica del Táchira. Sí, estoy, bueno, vinculado. Tengo una amiga que dice que uno hace muchas cosas, pero al final yo lo veo como que todo es parte de, bueno, de las decisiones que uno ha tomado, ¿no? Los caminos que ha tomado. Afortunadamente en la universidad, yo soy egresado ahí de la UCAP, de la Universidad Católica. En la universidad me vinculé con la gente que era, ¿sí? Me costó adaptarme a la universidad porque yo me sentía muy como raro a la mayoría de gente que veía cuando empecé la carrera, ¿no? La gente en esa época, estamos hablando del año 2003, 2004, por ahí. Yo me sentía como, no, era la primera vez que estudiaba en una institución privada, además, yo venía de la educación pública, entonces había como cambios y me costó adaptarme. Cuando conocí a la gente del grupo de teatro fue como que, esto se parece más a mí. Ok, pero en ese momento tú sentías como una inclinación artística, que era lo que te hacía como decir, estoy buscando mi espacio, no me hallo. No era una búsqueda de que yo quiero ser actor de teatro, ni circo, ni nada. Yo era como que me sentí cómodo con ellos. Yo siempre tuve así mucho gusto por la parte del arte, pero yo era muy tímido. Me costaba hablar hablar con una mujer 2 minutos. Para mí era como que, ok, esto es una aventura, ¿no? Me gustaba más como el tema de las artes visuales, dibujaba, la literatura siempre me gustaba, entonces me gustaba el arte por ese lado. Pero cuando conocí a la gente del grupo de teatro, había otros locos, por decirlo en el buen sentido, que tenían como también esa diversidad que para mí fue muy cómoda. Entonces ahí pues empecé a habitar otros espacios, a hablar de otras cosas con la gente, fue como más cómodo. Y digo eso de las decisiones y los caminos porque ahí pues me empecé a vincular con la gente que me decía como que, bueno, aquí me siento cómodo, por aquí puede ser, ¿no? Pero fue en ese momento que comenzó tu inclinación o tu vocación hacia el mundo de ser payaso profesional. No, eso llegó después. Eso llegó al final ya yo saliendo de la universidad, porque yo empecé a hacer teatro. A mí siempre me echan vaina porque en una entrevista yo dije, no, yo hacía teatro. Y siempre me decían, sí, entonces ahora dice que no hace teatro, sino que hacía. Yo empecé haciendo teatro y me costó muchísimo. O sea, a mí no se me olvida la sensación que tuve la primera vez que yo me monté en un escenario en la obra, en el estreno. A mí se me durmieron los dos brazos hasta aquí. Yo de aquí para abajo no sentía nada. Y yo como, el texto y las acciones y la locura y las luces encima. O sea, era una vaina sensorialmente que lo recuerdo muy, muy fresco. Claro, que tuvo que haber sido súper impactante en ese momento. Sí, y por lo mismo, repito, yo era muy tímido. O sea, entonces, claro, a través de la formación y todas las cosas que viví en la universidad, eso me ayudó como a cambiar. Bueno, también en la universidad uno está en una edad en la que descubre muchas cosas nuevas. Pero lo viste como un ejercicio. O sea, como para decir, esto me va a permitir desarrollar más cosas. No, eso lo entendí luego. O sea, si tú hiciste así, sí, era como que, bueno. O sea, perseguir tu curiosidad. Exactamente, algo así. El circo llegó cuando yo estaba terminando la carrera en la universidad. Conocí bueno, un amigo, un profesor, que se volvió luego como mi pana, mi mejor amigo, mi maestro en muchas cosas. Un sacerdote jesuita. Además, ¿qué se va a imaginar uno que se va a volver amigo, muy amigo de un sacerdote jesuita que hace circo, ¿no? Entonces, cuando Dixie llega a la ciudad, había algo cómico que la profesora de teatro me dice, conocí un cura que hace zancos, ¿no? Tiene que conocerlo. Eso de verdad no es muy habitual, eso no cuadra, pero genial, pues. O sea, todo el mundo tiene su lado artístico. Sí, entonces yo como que no le presté mucha atención, tal. Y después cuando lo conocí, él me dijo, no, yo hago acrobacia. Mañana voy a entrenar. Ustedes, si quiere venga y tal, tú sabes, cuadré con otro pana, bueno, mañana vamos. Yo no sabía qué iba a hacer. O sea, yo fui como por la curiosidad de, bueno, tipo que hace acrobacia, vamos a ver.
Pero ¿no has visto algo de esas cosas de pequeño? O sea, ibas mucho al circo de pequeño, veías cosas en televisión, te llamaba la atención. Sí, sí. Yo siempre he sido muy brincón. O sea, siempre fui muy físico, ¿sí? De deportes, no sé qué. Hice natación mucho tiempo. Entrené básquet, que era un reto, pero yo soy bajito y yo era como que, bueno, no me importa que sea bajito, le voy a echar pierna. Yo siempre he sido muy inquieto físicamente. Y había ido al circo y eso, pero no tenía como conciencia de, no, la acrobacia en telas y no sé qué. Sí, bueno, pero eso te permitía tener como ese cuerpo atlético, independientemente del tamaño, para poder llegar a hacer lo que hacen todas las personas que trabajan en un circo. Sí, sí. Entonces eso me ayudó. Yo me acuerdo que justamente en quinto año, yo me había metido con otro amigo de teatro en el gimnasio porque ellos estaban en temas de, no, vamos a agarrar músculo y tal, y uno era de todo flaquito. Y a mí el gimnasio me gustaba, yo iba, pero era como un ambiente que es eso, ¿no? Las pesas y la vaina y el espejo, y era como un ambiente que, lo mismo, yo me sentía como ajeno a eso. Cuando empiezo a hacer acrobacia, el primer día que yo me monté en una tela, a hacer cosas que yo dije, ok, esto mi cuerpo lo entiende, yo dije, bueno, esto es parte como de algo que yo necesito seguir probando. Y ahí empezó y, bueno, eso es como todo, uno se encamina en algo que le llama la atención, le gusta. Y si le dedica tiempo, si ve que ahí encuentra algo que tiene sentido para uno, uno sigue explorando. Y bueno, ahí fue después empezar y pasar a otros elementos, seguir mejorando, aventurarse en otras cosas. O sea, yo iba a las convenciones de circo cuando se hacían. Después la curiosidad de yo veía a los panas que hacían malabares y yo decía, ok, yo hago acrobacia. Y yo me acuerdo de la primera presentación que yo hice aquí en San Cristóbal fue en el Parque Metropolitano. Y yo iba a hacer acrobacia porque era lo que yo sabía hacer. Okay. Cuando yo conozco la otra gente de circo de aquí en la ciudad, algunos hacían acrobacia, pero hacían malabares con fuego, con pelotas, contact, diablo, débil estilo. Y dije, yo lo que estoy es pañales y quedado. Y yo me sentía Superman porque hacía acrobacia. Y entonces ahí uno se le despierta como la curiosidad de, así sea por probar, ¿sí? O sea, es raro que alguien de circo tiene que saber mover al menos 3 pelotas. Es muy raro que alguien no le haya enseñado. Mira, ese punto es necesario, para toda carrera creativa es necesario cuando te sinceras con el entorno, a ver dónde estoy parado, hasta dónde llega mi nivel, qué es en este momento, de verdad, cómo estoy con los demás que también están haciendo lo mismo que yo. Y eso te permite decir, bueno, si quiero asumir el proceso de evolucionar con esto, o no, mira, esto de verdad, no creo que yo llegue a ese nivel y me voy. Ahí es un punto de inflexión. Sí, yo creo que le permite a uno vivir cómodo con los retos que uno asume. A mí me pasó también que, claro, San Cristóbal es una ciudad que no tiene, digo yo con honestidad, no tiene mucha cultura de circo. De hecho, fíjense, llega al circo Los Valentinos acá a la ciudad y se vuelve como algo que todo el mundo echa broma. No, que se van, que no se van, que ahora sí dijeron que se van, que qué barato, todo eso. Porque es algo como que es un boom durante el tiempo, ¿no? Pero no es común. En ese entonces... 15 años, 20 años viniendo a Venezuela. Sí, y yéndose también, porque duran muchísimo despidiéndose. Es gracioso, ¿no? Me parece muy interesante esa estrategia que emplean, que me parece pegajosísima. Entonces digo eso, que también le ayuda a uno a ubicarse muy bien, porque cuando yo voy a las primeras convenciones de circo, yo aquí veía a los chamos que hacían malabares con 3, 4 pelotas, algunos con 5. Voy a la convención de circo y es donde usted entra en el mundo y dice, ok, aquel chamo está 7 de la mañana en la playa, 7 pelotas así para arriba. Y aquel con 3 diablos y las acróbatas, o sea, que uno estaba aprendiendo a hacer ciertos arrojes y allá las tipas que se guindas de la cabeza, de los pies. Entonces uno dice, ok, o sea, yo he dado 3 pasos, tengo que dar 500 más, ¿no? Entonces eso fue una experiencia que para mí fue muy interesante, de vincularme con eso, con mucha gente. O sea, yo hice un taller, no sé, yo creo que me lo digo a mí como que, yo estuve con él, ¿no? Porque tengo un chamo con el que hice un taller en una convención de circo que hoy en día es malabarista del Circo del Sol. Yo lo tengo en las redes y el chamo, un chileno, que me acuerdo que era calladísimo. Pero ya, ¿cómo hiciste para hacer ese taller? O sea, si él pertenece al Cirque du Soleil, no es que... ¿O tú viajaste, fuiste? No, él vino a una convención de circo en Venezuela y yo me inscribí en un taller con un francés que se llama Jean-Daniel Fricker. Era un taller de danza malabar. Yo estaba buscando un taller que fuera algo que yo no consiguiera aquí, porque yo tenía un poco de experiencia en acrobacia, sentía que podía seguir formándome como ahí. Y dije, bueno, tengo que aprovechar la convención de circo, esa fue la primera que fui.
de algo que yo no consigo aquí. Y dije, bueno, un francés, además han dicho era todo raro, alto, así. ¿Pero por curiosidad o porque querías marcar como tu categoría aparte de todos los demás? O sea, diferenciarte. No, yo nunca me he considerado malabarista. Hago malabares, pero le tengo mucho respeto porque los malabares son, para hacer malabares así de manera sorprendente, hay que dedicarle mañana, tarde, noche, dormir con las pelotas. O sea, es un arte muy complicado para mi motricidad. A mí me va mejor en la acrobacia. No, y cuando es con fuego, armas, hachas, entonces, o sea, creo que le sube muchísimo más el nivel de complicación. Sí, entonces yo veo el taller con este francés y era como algo un poco más, no era el tema del malabar en cuanto a cantidad y trucos, sino era un tema más como de exploración del cuerpo con los malabares y había algo que era interesante que era como cómo aprovechar el error de cuando se cae un elemento. Yo me metí porque era un taller raro además, era como, toda la gente era como que bueno, ese taller vamos a ver. Ahí conocí a este chamo, se llama Coque Petit, es un malabarista chileno y él estaba ahí en ese taller. Y mi recuerdo de él era que él era muy callado, era así como que hacía las cosas calladito. Cuando lo veo en la gala, en la presentación, el bicho era un duro, o sea, se había metido ahí. Y hoy en día lo he visto, lo sigo en las redes y bueno, está en eso, está en nivel de Circo del Sol y ese tipo de eventos. Entonces, gracias a ese movimiento que yo tuve la oportunidad de, cuando salí de la universidad, que estaba metiéndome en ese mundo, empecé a ir a las convenciones, que también se hacían. Ahorita una de las cosas difíciles es que entre las muchas cosas que se han dejado de suceder en el país, ese tipo de espacios ya no están. Y bueno, si uno quiere ir a una convención, están las más cercanas, Colombia, Brasil, y de ahí para abajo, pues en Sudamérica hay mucho circo, hay países, por ejemplo, Chile tiene mucha cultura de malabaristas de muy, muy alta calidad, Argentina también. En Colombia hay bastantes proyectos de circo social. En Venezuela en Caracas está no recuerdo exactamente el nombre, es que eso ha cambiado porque era que sí, la Compañía Nacional de Circo, después fueron la Fundación de Circo. Hay proyectos así, pero siento que bueno, están todavía como, falta como fortalecer para llegar al nivel de algunos otros países de Latinoamérica. Sin embargo, para cerrar eso, pues esa experiencia de vincularme con esa gente en las galas, en las convenciones de circo, a mí me dijo como que, bueno, yo puedo abrir aquí algo, un camino, una exploración, y bueno, ha sido interesante. O sea, eso te sirvió de inspiración para comenzar tu proyecto creativo, pues abarcar por ahí. Cuando tú hablas del malabarismo, el circo, todo lo que también hace los payasos, ¿en qué momento se diferencia esa parte artística, estética, visual del malabarismo a lo que es la comedia o la risa que tiene que causar un payaso? Sí, O sea, lo veo como dos mundos diferentes, pero tú los unes. sí, yo creo que es un recurso que uno puede aprovechar porque, ¿qué pasa? También es un tema un poco del mercado, ¿no? Porque también toca para mí esa parte, ¿no? Un espectáculo de payaso aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, para no decir toda Venezuela, todavía es entendido como algo que es para niños, ¿sí? Entonces, es un público que, pues, es limitado, porque usted sabe que de repente nadie para una gala de la apertura de no sé qué evento va a buscar un show de payaso, porque todavía lo ven como alguien que va a salir a hablar con la voz finita, que va a hacer ese tipo de humor que está en el imaginario de la gente y está porque ha existido. Entonces yo, gracias a esa formación que pude tener de aprender de cosas de malabarismo, de meterme Yo me acuerdo que me compré el primer monociclo que tuve. Yo dije, yo compré esto y yo no sé si en algún momento lo voy a poder andar, pero yo necesito tenerlo primero. Al menos aprender. Y al menos probar a ver si me sale. Y bueno, logré, me metí, me iba para el Parque Metropolitano después que salía del trabajo a las 7 de la noche, era 1 hora guindado a la reja ya, tratando de aprender hasta que me di cuenta que sí podía hacerlo. Entonces yo lo que hice fue nutrirme de diversas cosas, porque si me quedaba con una sola, yo iba a ser el acróbata, a hacer acrobacia aérea, y un número de acrobacia aérea requiere unas condiciones técnicas específicas, 7 metros de altura, cómo llegar al lugar, si hay un soporte para instalar, el equipamiento. Claro, las instalaciones. Sí. Okay, pero se me hace curioso que yo tengo entendido que los payasos comenzaron hace miles de años, pero era para entretener a los reyes. Miren, o sea, no era enfocado para los niños. O sea, eso fue como por la evolución que terminó siendo para los niños. Sí, es que el payaso, a ver, bueno, yo soy como un poco medio estudioso del tema porque me he dedicado también a investigar mucho y he buscado
como formarme, porque bueno, soy como muy nerd, además que pues tengo una dimensión como académica en mi vida, soy docente también, y me he dado la tarea de leer mucho, me gusta mucho investigar, entonces yo entiendo el payaso, está como el payaso personaje, nariz roja, que la gente lo asocia con el circo, con un evento, con una fiesta, con un vestuario, etcétera, pero también está el payaso como un símbolo o como que no necesariamente se tiene que llamar payaso, pero ocupa una función en una sociedad, ¿sí? Ok. Es decir, si usted va a un salón de clase, siempre va a haber alguien que es diferente porque es el cómico del salón, porque es el que tiene una manera distinta de llegarle al profesor. Ah, profe, mire, dejemos el examen para el otro viernes, porque tienen como una capacidad de conectar con otra parte del ser humano. Sí, de hecho hay una lectura muy bonita que se llama Los payasos sagrados, que habla de cómo las tribus indígenas de hecho, El Llanero Solitario, la película El Llanero Solitario que hace Johnny Depp, bueno, él es lo que sería un payaso sagrado o un eyoka, un personaje de los Cherokee, que son las tribus indígenas de Estados Unidos y eso, y había un personaje que cumplía ese rol, que no se llamaba payaso, no tenía nariz roja, no hacía comedia ni nada por el estilo, pero era el que exorcizaba, según lo que dice la lectura, a la gente del pueblo que estaba enferma. ¿Qué son las enfermedades? Estrés, desánimo, aburrimiento. ¿Qué hacía él? Los hacía reír. O sea, Los ponía como una especie de liderazgo. O sea, de liderazgo del grupo. de liderazgo Pero- como espiritual, pero hacia el humor. Era como el que rescataba al otro de su desánimo, por decirlo así, ¿no? Sí, claro, para el sentir, para el estado de ánimo, exactamente. Entonces digo esto porque el payaso, en mi experiencia, está nutrido de muchas cosas. Hay que nutrirse de todo eso para después llegar al escenario y no caer de repente en lo más común, que es hacer el chiste con la voz finita y darse golpes con las cosas, que funciona. Pero si uno le quiere llegar a otros públicos, uno tiene que tener como... hay un payaso argentino que dice, se llama Tomate, que dice que cuando uno sale a escena tiene que lanzarle hilos a todo el público. Eso como si estuviera pescando. Y luego cuando está en el espectáculo, tiene que ir como, ajá, este pescado allá, como estando atento a todos. Entonces, ¿ese qué es? Bueno, es el niño, es la señora que está atrás, es el señor que está vigilante con el celular. O sea, es como tratar de cubrir y a través de todas las herramientas que uno puede tener en escena, desde cosas de malabares, cosas acrobáticas, cosas vinculadas al humor, se teje el espectáculo. Eso, o sea, yo no, tampoco es que tenga un espectáculo con un formato único, porque muchos payasos utilizan distintos elementos de malabares, de fuego, de acrobacia. Porque claro, si yo hago un show exclusivamente de payaso, va a ser para un público más limitado. Si yo tengo otras cosas que mostrar, va a llegar también a una diversidad de público mayor. Cuando dices que tú tejes esa red cuando estás haciendo el show, de que un hilo aquí, un hilo allá, un hilo aquí, de todo, o sea, tú haces esa improvisación en ese momento, empiezas a estructurar mentalmente el show de esta persona le puede gustar esto, o sea, lees a la persona. O sea, voy a hacer esto de tu repertorio o simplemente es para ver cómo lo conectas. No, yo creo que cada creativo es como cocinar. Usted tiene recetas, ¿no? Un libro, busca en internet, tiene recetas. Mientras prepara, te dice, bueno, no le tengo que echar 2 tazas de agua. A mí me gusta un poco más espesa. Entonces creo que uno como que tiene su experiencia, su aprendizaje. Entonces a mí me gusta tener una estructura de la función, momentos, de decir yo sé que primero va esto, primero va esto. O sea, yo primero tengo que llegar al menos en mi búsqueda en este momento, lo primero que yo tengo es que generar algo de impacto para que la gente diga, ah, ya está pasando algo, ¿sí? Porque yo a veces voy a lugares donde están pasando muchas cosas. A diferencia de alguien que va a ver en un teatro, que se sienta, pagó su entrada y dice, bueno, voy a ver un show. Yo voy a lugares donde a veces la gente hay cosas, me imagino que pasa, Sí, por ejemplo... claro, por supuesto, que es cuando hay dedicación exclusiva a la experiencia. Ajá, entonces yo trato de al principio agarrar y generar como que el primer número, el primer momento tenga cierto impacto para que la gente diga como, ah, ok, voy a guardar el celular un momentico a ver qué está pasando aquí y luego voy sacando los demás elementos. En el intermedio yo veo qué cosas suceden en tiempo real que puedo utilizar. Pasó un carro, una moto durísimo, yo incorporo ese sonido a algo que sí se me ocurre, pues puede ser que sea imperceptible. Y sobre todo el payaso tiene algo
Y es que un show de payaso, a diferencia de un espectáculo teatral, hay interacción sí o sí. En un espectáculo de teatro usted interrumpe al actor y lo va a querer matar. De hecho, le piden a usted que apague el teléfono. Sacar de la zona. Sí, o sea, una falta de respeto porque hay una estructura, hay lo que sería como la cuarta pared que llaman. Yo puedo tranquilamente, y bueno, lo he hecho, me ha tocado que hacerlo incluso por qué sé yo. Por ejemplo, corte eléctrico en medio del show, se para la música, me quedo sin micrófono. Yo no puedo parar el show. Okay, O sea, sí, por eso, supuesto, nada, yo tengo que ver cómo lo incorporo de un modo que la gente diga, bueno, se fue la luz, vamos a seguir al menos un rato. ¿Ves? Entonces, ¿qué has hecho en ese caso? O sea, ¿qué se te ha ocurrido hacer en un caso así? cónchale, bueno, por ejemplo, cosas como quedarme paralizado unos segundos hasta que vea que la gente empieza como a reírse, como si a mí se me hubiera ido la luz, por ejemplo, puede ser algo. Okay, O empiezo a hablar o empiezo a buscar un técnico en el público. Mire, disculpe, usted sabe arreglar, es que mire, es que hay una desconexión allá, no sé qué. O sea, digamos que no creo. O sea, es agarrar la situación y meterlo dentro de la rutina. Exactamente eso es. Ver cómo resuelvo, porque si yo paso desapercibido eso, no lo aprovecho. Y ese es uno de los, creo que es de las fortalezas que puede tener alguien que haga show interactivos, que es que usted tiene que estar muy atento a que lo que pasa lo incorpora. Se metió un perro. Yo no puedo decir saquen el perro, porque ya estoy siendo racional. O sea, el perro entró, no sé, me dio susto el perro, o quiero morderlo yo a él, o yo me vuelvo perro. No sé, cualquier cosa que a uno se le ocurra, porque también en la creatividad es muy difícil. De hecho, uno no es a veces consciente de cómo va a reaccionar con una pregunta que le hacen, con algo que sucede. Por eso a veces es complicado. Por eso a veces yo entiendo, yo veo algunos podcasts de comediantes y siempre muchos dicen, no, me sacaron de contexto. Y es que es verdad. Porque si usted no ve la totalidad y le muestran un pedacito ahorita en las redes sociales que la gente monta un video de 20 segundos. No, que dijo esto, qué tal. Y usted no entiende la totalidad. Claro, esa fue una reacción de él que está improvisando. Solo el que está improvisando sabe a dónde, que eso lo puede llevar a cualquier lugar. Sí, claro, eso está pasando muchísimo. Sí, sí. De hecho, hay mucha gente que se cuida donde cada cosa que hace le agrega como... Pero esto pertenece a todo lo que yo vengo contando. Le agregan esa frasecita para que no puedan hacer el clip. Pero sí se ve mucho. ¿Y qué hace cuando un niño se pone a llorar? Porque no le da risa el payaso, sino más bien se asusta. Depende. Porque, bueno, repito, a veces como no hay una solución ideal, puede ser que juegue con eso de una manera que la gente lo entienda como que yo, pues, obviamente estoy payaso, como que no estoy en mi modo racional, no interpreto la realidad de la manera normal, trato de jugar con eso, pero no lo hago tanto como para que él sienta que yo me estoy burlando de él, que es una de las cosas que yo aprendí y, bueno, es como una decisión también, porque puede ser que alguien decida, no, yo voy a ser un payaso que hago humor a través del otro. O sea, me voy a meter con el gordo, me voy a meter con la tipa que tiene el pelo parado, tiene frizz. Puede ser porque eso funciona, porque al ser humano le gusta reírse del otro. Es como que yo no soy capaz de decirle eso a aquel, pero el payaso de piqué de ping. Aunque ya se está viendo como más, o sea, como políticamente no muy correcto eso ya. O sea, ya eso quedó como muy en el pasado. Sí, aunque creo que no debería dejar de pasar porque es como algo humano. O sea, yo sé que las sociedades evolucionan y uno se cuida y el tema del bullying y el respeto, pero siento que si uno le empieza a quitar como, no, está bien el humor, pero vamos a quitarle este punto o no vamos a decir aquello. Creo que hay público para todo, sí. O sea, hay gente que se ríe con unas cosas, gente que no. Y por eso digo, en mi decisión, por ejemplo, yo aprendí a trabajar con humor blanco y a cuidarme con eso. Por eso, yo puedo reírme de algo que suceda con alguien. Pero yo siempre trato de que todo recaiga en mí, que soy el que está en el escenario y que quiero estar ahí. Pero evito, sobre todo si es, por ejemplo, con un niño, que el niño diga como que, me agarraron o sea, se están riendo de mí, porque ahí sí ya el niño no es consciente de eso. O sea, el niño fue a reírse. Sí, el no antes se rían de él. Sí, le puede afectar muchísimo. Y ahí yo tengo una experiencia que creo que, bueno, eso sí me marcó de entrada cuando yo empecé en el mundo de todas estas cosas, que es que yo me formé como voluntario de Dr. Yaso, Payasos Humanitarios. Entonces, mi primer taller de payaso formal fue de aprender a cómo hacer payaso en un contexto hospitalario. Entonces, la cantidad de más cosas... humanitario. Es humanitario en ese aspecto. Entonces, la cantidad de cosas que yo tuve que ver y entender me hicieron comprender como que, bueno, yo no quiero ser un payaso que haga, por ejemplo, humor negro
puedo tener de repente momentos o cosas que sean como un poco más subidas de tono, como dice uno, pero cuido mucho al público porque el que quiere estar ahí como payaso soy yo. Entonces yo sí, como que es mejor que nos riamos todos de mí y no que nos riamos del tipo que vino a disfrutar del show, al niño, ¿no? Es como un poco lo que yo busco. No sé si me sale totalmente. Alguien dirá después que no, se metió conmigo la otra vez. Pero a mí nunca se me olvidó una vez que entró estaba en un evento en un cumpleaños y entró un señor alto, rubio, peinadísimo, así que yo decía, este tipo, o sea, iba muy licrado, o sea, iba con una ropa que se veía tan musculoso y tan forrado, que yo tuve que parar todo y decir como, señor, ya, vamos a mirarlo un momentico, y todo el mundo, cuando empezó a caer en cuenta de la imagen del tipo, nos reímos todos, y el mismo tipo se reía, y yo después, al final, yo decía, ¿qué necesidad tenía yo de hacer eso dentro del show? Pero fue algo como, repito, Pero te salió bien. Sí, me funcionó, por suerte, porque pudo haber sido que el tipo se moleste, digo, bueno, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? Yo me le guindaba a la gente encima, una vez agarré un chamo, esta barba que yo tengo, que vamos a llamarle barba, tiene 30 y pico de años de fuerza para que crezca, pues yo he sido muy lampiño, y yo me acuerdo que en ese entonces estaba mi barba como empezando a hacer barba, ¿no? Como la cuota inicial de una barba, y me acuerdo que me tocó interactuar con un chamo que tiene una barba así. Y cuando yo lo traigo del público, a mí no me dio otra cosa sino agarrarlo así de la barba. Y el chamo, él entendió que yo estaba jugando. Y esa para mí es la frontera. Si la gente entiende que yo estoy jugando y que es como que estamos... es tal cual como cuando los niños juegan. O sea, los niños a veces se dan golpes y los papás los regañan. No se peguen. Y él dice, pero es que estamos jugando. Es porque ellos entienden que están en estado de juego. Como un pacto. Hay como un pacto ahí... como implícito, sí, se puede decir. Entonces, creo que para mí lo que siento que me ha ayudado a veces a hacer cosas que después digo como que, verlo, me salió bien, por decir, y no pasó nada que ensuciara el show o que hiciera que se viera mal, es justamente eso. Como dejar muy claro que siempre estoy jugando y que también hay una frontera de respeto y sobre todo que si el público me hace algo, yo me dejo. O sea, esa es como la máxima, ¿no? Y que yo no puedo jugar. O sea, no puedo acorralar al público sin dejarle espacio para que ellos drenen. Por ejemplo, yo siempre he utilizado elementos, lo que yo le llamo elementos vivos, que es que, por ejemplo, agua. Tenía un número de una bandeja que ponía a la gente a hacer una cosa y al final cuando agradecía que levantaba las manos, el mismo vaso de agua se lo rociaba a todo el público encima. Pero claro, yo no podía hacer eso sin dejar que el público tuviera la oportunidad de mojarme a mí. Porque además, en un juego, como es un juego como de poder... Ok, claro. Yo en algún momento tengo que dejar que el público se desquite como que él me mojó. Claro, yo no era que los bañaba, era como un rociado. Pero el público disfruta ver al payaso con el... Bueno, yo creo que en los podcasts se pueden decir palabras que en la radio no. Sí. Bueno, tengo una profesora de payaso, una actriz que decía que a la gente le gustaba ver al payaso en la mierda. ¿Sí? O sea, sufriendo. Entonces yo tengo que buscar un momento en el que la gente me vea sufriendo a mí porque entiende que es un juego, ¿no? Si yo acorralo al público y siempre estoy como en el rol de poder, ahí es donde creo que la gente empieza como a decir, no conecto. En cambio, si yo dejo que la cosa vuelva a mí, ahí es como un baile con el público. No, y al final el sentimiento de la gente se va bien del show. Como lo veo. De hecho, me identifico también que he estado en algunos shows donde uno queda como picado, sino queda como más bien agraciado con la experiencia. Por lo menos en tu show tienes partes donde no hablas, donde todo es mímica, y tienes partes donde hablas también. Sí, eso fue otro aprendizaje. Porque yo recuerdo más que todo el payaso que no habla. Uh-huh. Es el que más recuerdo. No al payaso que habla. De hecho, hasta lo identifico a las películas de Charlie Chaplin también. O sea, sin el maquillaje y sin la ropa colorida y todo esto. Pero ¿cómo balanceas eso tú? Yo, dependiendo de lo que necesite hacer, dependiendo del tipo de evento también, dependiendo de las condiciones técnicas incluso, porque, por ejemplo, yo en mis primeros años, cuando empecé a hacer el show, a probar, a ver cómo funcionaba y cómo me iba, yo tenía marcada la banda sonora y yo no hablaba nada. O sea, yo ponía la música, yo salía de algún lugar donde me escondía, pues si había una pared, una esquina, si había un telón detrás de la corneta, y hacía el show. Salía, me despedía, y chao. Y me iba a cambiarme. Eso era.
Luego me di cuenta que eso me funcionaba en lugares pequeños, donde no había tanta gente. Pero que si nadie me presentaba, o si yo mismo no me presentaba, la gente nunca iba a entender que iba a empezar algo. Entonces ahí me tocó como empezar a hacer dos cosas. Un Petrovsky que agarraban eso que yo decía hace rato de generar un impacto en la gente, en como que, o sea, aquí va a pasar algo, pendiente. A veces es como el tema, eso que hace el circo que anuncia en 10 minutos, en 5 minutos, en 3 minutos, yo traté de un poco transformarlo a algo más pequeño para anunciar que venía, presentarme, dejar claro que iba a haber un espectáculo y ahí sí empezaba el espectáculo. Entonces yo, de hecho, actualmente, aunque ahorita hablo un poco más, siempre como eso, arranco el show, hago algunas voces sin que haya nada en escena y luego salgo, me presento, digo algunas pautas porque a diferencia de un escenario, yo a veces trabajo en lugares no convencionales donde, o sea, si la sala necesitas pasar el tipo, mire que a la llave del carro te pasa por la mitad y yo puedo estar ahí echándole pierna al espectáculo. Entonces yo trato de dejar claro que es este espacio, que ahí va a haber un show, que tal cosa se puede hacer, que eviten hacer tal cosa, como para garantizar que lo que suceda ahí cumpla con las condiciones mínimas, porque también pasa eso, ¿no? Que la gente a veces dice, no, cualquier cosa. Uno dice, ok, yo puedo hacer cualquier cosa, pero yo tengo que cuidar que eso que yo haga funcione. Entonces yo cuido espacio. De hecho, hubo un momento que utilizaba una tela larguísima que marcaba en el piso, que era genial porque era roja, entonces era imposible no ver que había como una línea que marcaba el espacio. Claro, después migré a algo más pequeño y más compacto, como unos conos. Y siempre trato de cuidar la parte técnica porque en el caso del circo, si yo no tengo parte técnica, el espectáculo puede ser un desastre. O sea, a veces me han buscado para lugares café o cosas así, y yo llego y veo un techo más bajito que esto, o un techo de estos que tienen lámparas bajitas, y yo digo, ¿cómo hago malabares aquí? O en un espacio así, ok, ¿cómo sin causar un daño? Exacto. Pero bueno, ¿y por qué con un acto que tú hagas de una vez para llamar la atención de la gente en una multitud? Porque recuerdo que estuviste en un mercado 5001, que había un montón de gente. No recuerdo exactamente qué hiciste en ese momento para que la gente de una vez viera que comenzaba un show. O sea, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Yo no me acuerdo bien qué hice en eso, porque es que el show también yo siempre le voy como, me quito una cosa, le pongo otra, transformo algo que digo. ¿O tú crees que con el atuendo ya de una vez, o sea, llama tanto la atención el atuendo que con eso ya puede empezar a impactar? En parte sí, claro, fíjese. En un evento, puede ser el Mercado 5001 u otro evento donde ya la gente sabe que van a pasar cosas, usted se para con un vestuario y ya sucede eso, ¿no? El público dice, va a pasar algo. Mosca, busque lugar. La gente empieza como sí, a ubicarse. De hecho, es normal que la gente como que abra un poco de espacio, ¿no? Como que de espacio para que pase lo que va a suceder. Me pasa más complicado en las comunidades donde la gente está en su casa haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que empezar a llamar la atención. Y una cosa es primero el contacto directo. Y la invitación, y como que el payaso no tiene pena. O sea, yo saludo a alguien y es como si lo conociera de toda la vida. Obviamente uno aprende como a detectar desde el lenguaje corporal hasta cómo lo ve la gente a uno. A veces yo doy un paso y si yo veo que la gente hace un poquito así, digo, ok, este no quiere cercanía. O sea, uno se vuelve medio como muy perceptivo a esos detalles. Entonces siempre, y si es en algo donde hay multitud, sí me gusta es el tema de la torpeza funciona. Tropezarme con la gente, con permiso, no sé qué, empiezo a pasar. Donde veo que la gente está más concentrada, busco meterme ahí porque sé que tengo que llamar la atención de ellos. Es como el famoso cuento de la modelo que quería llamar la atención en una cena de gente que contrataba modelos y tal, y se tropieza y tumba la mesa y parte todo, porque obviamente ¿quién no la va a ver? Entonces yo busco como desde la torpeza y conectar con la gente. Algo bueno, claro. Y por lo menos, ¿cómo haces tú para esa sensibilidad de pasarte el switch y activarte cuando ya no eres Pedro Luis Duque, sino Petrovsky? O sea, ¿cómo es ese cambio mental? O sea, ¿cómo lo manejas? Bueno, eso depende a veces hasta del día. O sea, no hay como una cosa que uno haga. Lo que hablábamos hace rato del tema del ritual, del chicle, que hablábamos del chicle y el ritual. Yo creo que uno tiene cosas que no pueden hacer falta. A mí, por ejemplo, yo necesito, así venga corriendo, del lugar que sea, tomarme un rato para cambiarme en calma. O
sea, ponerme mis zapatos es como que yo me estoy preparando para lo mejor de mi vida, que es ese momento. Entonces yo me pongo mis medias, el vestuario, o sea, yo necesito como que ese momento no hacerlo a lo loco, porque si yo falto o me falto en ese momento, voy a estar así como que no me dediqué tiempo para preparar eso. O sea, es como una transición como, no sé, se me viene a la mente el vestuario de los futbolistas antes Podría ser. que empiezan a colocarse todas sus medias, sus canilleras, todo esto bien, se revisan todo antes de salir. Sí, y porque es algo que puede verse físico, como algo físico de no, me estoy arreglando, pero es que uno no se está arreglando solo afuera, uno está preparándose mentalmente como para todo. O sea, es como que, por ejemplo, una vez se me dañó una tirante, el broche de atrás de la tirante, y yo sabía que esa tirante ya, o sea, si me la ponía, se me iba a caer de abajo, se me iba a bajar de atrás del pantalón, y yo decidí jugar sin la tirante. Bueno, esa función fue como salir sin un diente. Sí, era como que yo sabía que había algo que siempre estaba ahí, no lo necesitaba, no se me caía el pantalón, todo normal, pero yo sabía que había algo que no estaba. Entonces a veces eso que es físico se vuelve algo que para uno es importante a nivel creativo. Claro, luego la energía ya la da también el público. O sea, por eso a veces la gente dice, no, este público es maravilloso, es porque la energía del público hace que la energía de uno se sume, ¿no? Entonces ese chip mental tiene que ver mucho también con esa conexión y con la preparación también. Obviamente, la gente que tiene mucha más experiencia, siempre se lo he escuchado, es como que esa transición es mucho más ligera, porque claro, ya lo han hecho tantas veces que su preparación es más rápida. Y si bien es triste que te sucedió algo, o sea, que Pedro Luis está triste por alguna noticia de lo que sea y viene el show del payaso. O sea, ¿tienes otras cosas para esa transición? No, es igual, pero me ha pasado algo en varias ocasiones que es muy loco, que es que cuando uno está de ánimo bajo y sabe que tiene una responsabilidad de hacer un espectáculo, un show, uno obviamente se preocupa y dice como que, cónchale, no estoy en la mejor, ¿no? Pero voy a empezar. Pero a la vez, hay como algo que no sé cómo se llama, no sé qué sucede, que hace que esa tristeza o ese estado de ánimo bajo diga como, o es como que Petrovsky me agarra y me dice, ¿sabe qué? ¿Qué es? Deje el triste momentico allá, vamos, y luego el cambio de ánimo que uno tiene después, que es como que, bueno, si no hubiera hecho esto, hubiera estado como triste todo ese rato. No sé si es matemática, una cosa como que a todos nos pasa por igual cuando vivimos una cosa así, pero sí suele haber como un cambio porque obviamente uno está viviendo algo que es el momento presente. Yo no puedo estar pensando, no sé, perdí una cosa por allá o tengo una preocupación, porque yo estoy con todo mi 100% físico, mental, espiritual, ahí en el espectáculo. Todo lo demás desaparece. Entonces, ese espacio, ese break que uno hace ahí, es como estar no sé, en el nirvana de uno mismo. Y luego cuando uno termina dice, ok, tengo un rollo, pero bueno, ya Sí, logré como me respirar. llama mucho la atención que tú a ese estado mental le tienes el nombre de Petrovsky. A ese estado mental, que es el que lo llevas y te funciona hasta, digamos, hasta terapéuticamente. Sí. Porque a veces te puede hacer catarsis con todo ese trabajo. Bueno, justo hace dos noches, esta semana tuve como un día así de una noticia esas que le ponen a uno la cabeza preocupada y no sé qué. Y esta mañana le decía a los chamos de Dr. Yasso, cuando íbamos saliendo del hospital, les conté, yo les dije, bueno, esta mañana me pasó algo, hace 2 noches me pasó algo que el día que tuve la preocupación no podía dormir. Y yo decía, no quiero que me agarre una noche de insomnio esas que son las 3 de la mañana, uno está maquinando. Y es como que voy a dejar de pensar en el micrófono, voy a pensar en el vaso, pero aquí sigo viendo el micrófono, ¿no? Entonces no puedo dejar de pensar, y escucho el sonido de la nevera. Escucho el sonido de la nevera. Y entonces yo dije, voy a jugar con el sonido de la nevera. Y me puse en mi locura, solo, en mi cabeza, en mi cama, durmiendo, ¿qué le dirían las cosas que están dentro de la nevera a la nevera para que deje el ruido? ¿Y qué le diría la nevera a las cosas? Como que, bueno, pero yo puedo sonar un rato. Y en eso me dormí, jugando solo. O sea, mi cabeza, mi imaginario fue como ese nivel no sé, es una creatividad muy desprejuiciada. A mí me gusta mucho que la creatividad vaya a donde tenga que ir. Como no, como voy a poner, qué locura, yo voy a dormir pensando en eso. No, o sea, para mí es como una cosa, como dice usted, como medio terapéutico, muy liberador. Pero en ese momento lo hiciste como Pedro Luis Duque o lo hiciste como Petrovsky. ¿O no sabes?
un de todito, ¿sí? Porque eso, o sea, era literalmente estar en mi... No fue que me senté a mirar y que la nariz del payaso, nada, fue como ahí un tema mental para yo relajarme porque necesitaba desconectarme de algo que me estaba impidiendo dormir. Y pensando en esa locura de la nevera y las cosas y ese diálogo imaginario, ya como que me calmé y bueno, me dormí respirando, no sé, después me dormí y ya ni cuenta me di. Entonces sí, ciertamente uno como que encuentra su oficio, sobre todo yo valoro demasiado todo lo que tiene que ver con el humor en los distintos niveles, desde el chiste que hace el tipo de la bodega cuando uno llega a comprar algo, hasta la gente que lo hace de manera profesional, porque es como una búsqueda de disfrutar la vida, y ya, o sea, es disfrutar la vida con las cosas que para usted sean graciosas. Puede ser un chiste, puede ser una película, un tema, cualquier cosa que usted vea. Entonces yo lo celebro mucho y agradezco. Hasta un gesto, una expresión. Entonces tú andas en modo explorar siempre. Total, o sea, claro. Todo lo que tú haces en el día te sirve como de material, ¿será? Es que yo creo que cualquiera que se dedique a eso es como un cazador de... Uno puede ver un tipo bajando una gavera de un carro y decir, pero ¿por qué se la pone en la espalda y no la agarra en la mano? O sea, ya uno que tiene como ese clic empieza a ver, porque es una interpretación de la realidad. O sea, es una interpretación de la realidad. Entonces creo que la persona que trabaja con humor lo que hace es decirle a los demás cómo interpreta él la realidad. Pues fíjese que los temas, o sea, todos los temas que uno ve, por ejemplo, en un show de stand-up, en un espectáculo cómico, son temas humanos. O sea, son temas que hablan de un ser humano, no es un extraterrestre, no es en un código que uno no pueda entender. Entonces, para mí, esa interpretación de la realidad con el toque personal del creativo es lo que hace que uno se ría de algo, ¿no? Haga la reflexión o no una reflexión en el sentido de que le busque una enseñanza, sino el humor va a la cabeza, ¿sí? O sea, en esto estoy leyendo un libro se llama ensayo en torno a la comedia, no recuerdo el nombre del ensayo, pero habla sobre distintas cosas del humor desde el punto de vista filosófico, y en uno de los capítulos el tipo dice que el humor no tiene sentimientos en primer momento, porque el humor primero va a la razón, va como al entendimiento, ¿sí? Luego, si la gente empieza a darle mucha vuelta a lo que entendió, puede ser que se sienta ofendida, o que la haga muy feliz, o que algo así plantea él. Y yo creo que tiene razón, porque la gente que se ríe de golpe es porque entendió el chiste. Ahí es cuando uno dice... entendió el chiste. Sí, claro. Bueno, me hiciste recordar creo que es el filósofo Schopenhauer, que dice que lo que da risa es cuando hay algo que no está donde debería estar. Que cuando va a la estructura y aparece algo que no debería estar ahí, que da risa. Rompe la... Y eso es lo que me hace pensar, ¿por qué crees tú que la torpeza da risa? Porque nadie quiere estar ahí. Pero pueden sentir compasión. O sea, pueden sentir, como ese dolor de que no, mira, eres demasiado torpe, yo te puedo ayudar. Pero en vez de eso se ríe. Porque es humano. Porque, claro, fíjense, poniéndolo con un accidente, ¿no? Con que alguien se caiga. Uno puede ver que alguien se cae y uno le da risa, pero uno sabe que si se dio muy duro, a uno no le da tanta risa, porque uno se va a ayudarlo, ¿no? Sí, entonces esa frontera... O se puede ayudarlo riéndose, pero también. Entonces, yo no juzgo la risa. O sea, a mí, yo por ejemplo, con el tema del humor negro y de que a veces la gente Por ejemplo, Ricky Gervais, él hace chistes que si uno se pone a buscarle el quiebre, dice, verlo, está metiéndose en terrenos así como muy sensibles, ¿no? Pero él logra plantearlo de un modo cómico. Y si a mí me da risa, me río. Yo no me pongo o sea, él hace chistes de cosas del holocausto, de los judíos, de la gente trans, hace chistes con temas como los pacientes con cáncer. Chistes, podríamos decir, pesados. Pero los plantea de una manera, y son además chistes de menos de un minuto, ¿no? Que son tan frágiles a nivel de tiempo que usted como que se ríe, pero usted no se engancha con el tema. Que eso creo que es lo que a veces pasa cuando la gente se engancha, como que dijo tal cosa acerca de un chiste con respecto al racismo. No, es un racista, no sé qué. No, racista, dijo un chiste. Hizo un comentario gracioso. Si a usted no le dio risa, bueno, ya es otra cosa. Pero no juzgue o como que uno no debe juzgar lo que le da risa a los demás. Porque uno tiene sus propias cosas que le dan risa. Claro, esa es tu forma de ver la comedia. Sí. O sea, si tú vas a un show y se meten, no sé, digamos, con tu estatura, no te da igual. No. O sea,
De hecho, creo que es un aprendizaje. Y yo tengo esto que voy a decir, no sé si, no sé si, o sea, no me importa si está bien o mal, pero yo puedo entender que el bullying tiene a veces un efecto como de que yo tengo que enfrentarme a veces a cosas que no me gustan de mí. Claro, está el bullying agresivo, invasivo, ya dañino, que me parece que es terrible, pero a veces... Que lleva violencia física, pues. Exactamente, pero a veces creo que el bullying es una manera como de uno entender como que, ¿por qué tengo que preocuparme tanto porque me digan esto? A mí, por ejemplo, me pasó que yo antes tenía el cabello largo y yo tuve el pelo largo desde niño. Cuando a mí se me empieza a caer el pelo, tuve un cambio de imagen que yo me veía al espejo y decía, ay, pero ya esto no aguanta otra peinada para acá. O sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que aceptar que se me está cayendo el pelo. Y entonces había gente que hacía como, ajá, no sé qué, se le está despejando la torre, tiene más entradas que no sé qué. Yo después como, bueno, sí, o sea, es un cambio. De hecho, hay gente que le llega a uno y que, tú sabes que hay un tratamiento de unas gotas que se pone tantos días y que, ay, no, yo quiero envejecer normal, o sea, no quiero pelear con la naturaleza. Entonces, ese tipo de cosas, si yo me ofendo porque me digan que se me está cayendo el pelo, no estoy aceptando mi realidad. Entonces, creo, por eso digo, que en cuanto a cosas como por ejemplo el bullying, que a veces es tan delicado en el humor, creo que uno no tiene que enfadarse por eso. Claro, viéndolo desde el punto de vista de repente en cosas de amistad. Ahora en un espectáculo ya es diferente. Claro, porque si yo le hago bullying a alguien del público, a uno solo. Otra cosa es que yo hable, por ejemplo, el tema de los gordos. Siempre la gente se mete con los gordos en todas partes del mundo. Entonces, si yo hago el chiste de una persona gorda, la gente va a decir, concha, el tipo la agarró con el pan aquí, ¿no? Si yo hablo de la obesidad, eso es otro tema. Sí, ya entonces, es más general. Sí, una vez le escuché a Franco Escamilla de que él cuando sale al escenario sabe que tiene un chiste de un gordo, empieza a buscar dónde está el gordo más gordo de la sala y cuando echa el chiste no lo mira. O sea, va a punta hacia otro lado. Igual lo hace si hay un calvo, o sea, para que la persona sienta como que es general. No lo está haciendo hacia él. Exacto. Entonces, creo que sí es algo que se puede aplicar en ese aspecto. Y por lo menos de toda la experiencia que ya tienes, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho en el campo de hacer ya como payaso profesional? Diría ahorita que lo más difícil es que la gente entienda que yo como payaso no quiero hacer lo que ellos me piden, sino que yo tengo una propuesta. ¿Por qué? Porque en el ámbito en el que yo me muevo, es normal que la gente diga, pero mire, usted no se puede disfrazar tengo un disfraz de no sé quién para que usted se ponga, o esta fiesta es temática de tal personaje. Y digo, no, o sea, yo hago circo, yo hago clown y hago payaso y lo mío es el tema de lo cómico con la propuesta. Porque si no, yo siempre voy a hacer lo que el otro quiere y voy a vivir la vida sin hacer lo que a mí me gusta hacer, que es crear algo. ¿Sí? O sea, yo tengo un número que empezó como una tontería, que es con ganchos de ropa que yo me pongo en la cara. Es una tontería que yo, como que lo vi, yo que era un proyecto fotográfico de algo de acrobacia, pero el proyecto no se dio, era muy difícil la locación. Bueno, pasaron cosas, como dice uno, y yo tenía el montón de ganchos. Entonces dije, bueno, no voy a utilizar los ganchos de madera, los voy a dejar guardados para si algún día sale lo del proyecto de fotografía, vamos a ver qué pasa si lo exploro a través de Petrovsky. Y me lo llevé un día a ver qué pasaba. Entonces, claro, un gancho de ropa tiene la cosa de que, bueno, la presión, y los niños siempre juegan, se ponen un gancho de ropa por aquí y tal. Y bueno, ¿qué pasa si me pongo 20 ganchos de ropa en la cara y empiezo uno por uno? Al principio la gente se ríe, luego entonces yo empiezo a ver la cara, y una de las cosas que a mí me gusta, por eso ahí voy, a que lo difícil es hacer lo que a mí me gusta y tratar de que a la gente le guste. Ese creo que es el reto, que es producir sensaciones. Yo no creo que mi payaso yo lo tenga solo para hacer reír. Si no hago reír, es un payaso chimbo, por decirlo así. Sería un mal payaso si no se hace reír. Pero yo busco generar sensaciones. O sea, a veces me gusta generar la sensación de que voy a hacer algo como invasivo y no lo hago. Esa es la sensación que busco. Con lo de los ganchos busco generar como esta sensación de extrañamiento y de... como de... que es una más de sensaciones corporales, no de reflexión. No, sí. No, porque eso, o sea, me gusta que la gente se ría de gestos. Por lo mismo, por el público, porque si yo tengo en el público niños muy pequeños y yo no hago, si yo me pongo muy desde la reflexión,
el niño No, le pide el celular Sí, y se pone a josear. lo pierdes totalmente. Entonces yo busco y busco mucha dinámica, una acción, una acción, una acción, una acción. De modo que el tiempo pase y la gente como que, ya terminó, ok. Mira, y para ir ya cerrando, cuando pasas a ser Doctor Yasso, ¿tú sigues siendo Petrovsky o es otro tipo de un payaso más humanitario o cómo lo llevas? Es diferente primero por el contexto. O sea, en el hospital o en ese tipo de contexto, porque no solamente con Doctor Yasso vamos a hospitales, vamos a geriátricos, a comunidades, a lugares donde la gente pues tiene alguna situación de vulnerabilidad. Entonces eso es lo primero que yo tengo en cuenta. Y luego, no es Petrovsky porque es que la interacción es diferente. En Petrovsky yo busco, es como que miren que yo voy a hacer algo. Allá nosotros buscamos, digo, porque somos un grupo, buscamos que el protagonista sea o el paciente o el otro porque él es el que necesita atención. Entonces todo el foco está como en lo que él necesite hacer. Si él, por ejemplo, un paciente recién operado que no se pueda reír, Sí, no, terrible. entonces de repente es que si contarle una historia, que si tocarle alguna canción con algún instrumento así sea improvisado, con un vaso, con un palito, o sea, entonces sí es diferente. De hecho mi payaso de Doctor Yasso no tiene nombre. Okay. Yo juego pidiéndole letras prestadas a la gente y me armo un nombre. O le digo, ¿qué nombre me pondría hoy? Y la gente me pone un nombre y esa es parte del juego, pero es muy diferente. O sea, yo en el hospital no hago cosas de circo, nada de eso, o en esos lugares. Entonces sí es diferente y me costó más bien porque, claro, lo de Doctor Yasso fue antes de Petrovsky. Entonces luego cuando empecé a hacer Petrovsky era como que, ¿será que me traigo lo que aprendí allá o qué? Entonces me di cuenta que eran como dos caminos diferentes y sí es diferente. Sí, me llamó mucho la atención eso que dices que al paciente tienes que buscar hacerle sentir una sensación agradable. Claro. No necesariamente de risa. Exactamente. Puede ser de que se sienta acompañado, puede ser de que se sienta apoyado o simplemente alguien que esté leyéndole un cuento que porque no lo tiene, ya eso son sensaciones agradables. Exactamente. ¿Te ha pasado algo que de verdad tú digas qué fuerte esta situación de estar en la condición de Doctor Yasso, de que tienes que hacer algo agradable pero no se puede hacer por las circunstancias? Sí, o sea, son muchas y bueno, son 15 años en ese tema, o sea, es bastante tiempo, entonces uno ha visto muchas situaciones difíciles. Sin embargo, creo que lo que aprendí ahí que me mantiene ahí es que en ese contexto complicado, uno que decidió ser voluntario es el que lleva como no sé, la luz, no sé si la imagen no quiero que sea como la imagen de que somos una luz, sino me refiero a que uno es como el que en un contexto difícil es capaz de decir hola y ya, con la cara sonriente. Así no haga mayor cosa. Porque ya el contexto es tan difícil que si yo me pongo a detallar, hay un paciente con no sé qué, o esta señora está no sé cómo, o en esta situación, cuando fuimos, o sea, algo que recuerdo en el 2000, creo que finalizando el 2020, hubo una vaguada en Sorca, en el sector de San Isidro, que el río se trajo unas piedras, unas cosas gigantes, partiendo casas, no sé qué. Nosotros fuimos cuando había pasado como un mes y tanto, y la gente todavía estaba sacando cosas de eso. O sea, imagínense esto así, que el río pasó y partió de la mitad, y entonces aquí sigue siendo el espacio del estudio, y de aquí para abajo, piedras y río. La gente rescatando sus cosas, un taladro del agua, y era ver eso ahí, nosotros ahí metidos. Entonces, claro, es duro porque uno lo primero que se imagina es, mi casa está bien. O sea, mi casa está ya tranquila. Esta gente perdió su casa, las paredes con el barro hasta aquí. Una señora que nos permitió cambiarnos de su casa. La computadora, la mesa de la computadora clásica, esa, la mesita así, se veía que la computadora había estado llena de barro por dentro y yo decía... Entonces, estar ahí metido, uno dice, bueno, yo vengo a que la gente no mire eso, a que la gente diga un rato, bueno, este tipo, o sea, nosotros y que intentando mover una piedra gigante para quitarla de la calle. Entonces ya es el juego sacarlo de su realidad. Para transformar la realidad. Sacarlo de su realidad como un escape, lo veo de esa manera. Entonces, a pesar de, porque uno a veces vive cosas que obviamente pasan por la nariz del payaso, no está jugando, pero van para el corazón, ¿no? Y uno como que... Pero uno está ahí para generar esa transformación. Entonces, de hecho, nosotros al final de cada visita, de cada jornada, tenemos un momento que le llamamos la volcada. Okay. La volcada es que nos sentamos a echarnos el cuento de cómo nos sentimos. No a narrar de que, hice tal huevo, no sé qué. No, es como que, mire, me pasó esto, porque es que
los únicos que van a poder entender eso es los que estuvimos ahí, ¿no? Entonces es un poco como para drenar también, porque a veces uno vive cosas que son fuertes y muy bonitas. O sea, también es lo... Decía un amigo mío que la tristeza por sí misma no necesariamente es mala, porque generalmente la tristeza viene de valorar cosas que de repente son buenas y no están bien. Entonces creo que esa sensación a veces que uno le dice, bueno, me tocó el corazón, me puso sensible, es precisamente porque uno vive una experiencia que lo hace valorar algo de la vida de los otros o de la vida propia. Sí, te hace primero reflexionar muchísimo, también un baño de realidad, porque a veces uno por sus propias circunstancias está en una burbuja y eso le ayuda también a como a pellizcarse de esta manera. Cable a tierra, sí, de una... Total. Pero lo que dices es que de conversar con las otras personas de Dr. Yasso también te permite drenar y soltar esa energía que te quedó ahí adentro. Lo veo así también como los psicólogos, los doctores que también se cargan de la situación de un paciente y necesitan soltarlo, porque no se lo pueden llevar a su casa. Entonces siento que también no lo había visto desde ese punto de vista y sí es igual. Sí, y claro, y también obviamente pasan cosas así que son sensibles y pasan vainas brutales que uno dice... logré, o sea, por ejemplo, hay cosas simples que para uno son simples, pero cuando uno se pone a analizar el logro que tuvo, por ejemplo, hacer que un niño hospitalizado coma, el papá que estuvo días echándole pierna y la enfermera tratando de que comiera, y que un payaso jugando logre que el niño diga, ok, me la voy a comer porque es un juego, para uno será una cosa simple de un sábado en la mañana, pero para el papá es como que, coño, comió. Sí, y el bien obviamente que le hace al chamo. Entonces esa volcada también es el momento de decir, mire, logramos tal vaina que fue brutal. Entonces es un momento muy valioso para mí porque es como la reflexión necesaria sobre lo que uno vive para en realidad ser consciente de lo que vivió. Porque si uno lo pasa así, uno sale, agarra la buceta, va para la casa, toca almorzar, entonces ya perdió como eso. En cambio esa pausa de la volcada me parece... brutal, a mí es de los momentos que más me gusta. Sí, qué bonito, porque aparte de sentirte satisfecho con la situación, también es significativo, es simbólico. Supongo que debes estar enamoradísimo de tu trabajo. Sí, me gusta y bueno, de hecho, la gente siempre dice, no, yo siento que no trabajo. Obviamente sí es un trabajo, o sea, cualquiera, es como este podcast. Es un oficio. A usted le tiene que encantar hacer esto para preparar todo esto y invertir y preparar y hacer su movida. Usted lo hace con amor, pero usted también lo hace con el compromiso de que, ok, o sea, es mi trabajo. De repente, porque creo que también depende mucho del concepto de trabajo que uno tenga, ¿no? Trabajar obviamente es trabajar para conseguir recursos, para obtener un intercambio, tema, pero trabajar también es como trabajar la propia vida. Entonces, yo trato... Sobre el profesionalismo, como manejas la situación también, las cosas. Exacto. También va por ahí. Entonces creo que sí me gusta lo que hago en la diversidad de cosas que hago. A veces cosas como un poco más serias, más académicas de mi trabajo, por ejemplo en la UCAT. En las cosas de circo me lo tomo muy en serio. De hecho a mí me pasa algo que yo no suelo ser alguien muy risueño en la calle. O sea, yo no soy alguien que anda y que... ay, o sea, esa gente que es como muy cara de cumpleaños, digo yo. Que están como si estuvieran cumpliendo años. No suelo ser así. Yo más bien soy como muy ecuánime, muy tranquilo, no sé qué. Entonces la gente como que a veces cuando me conoce antes o me ve en el show después como que dice como, bueno, pues este loco haciendo esas cosas en el escenario y después así como todo serio, es porque no necesariamente tengo que estar todo el día que si jugando, porque además me agoto yo y o sea, sería inmamable como dice uno para los demás. Entonces creo que ese equilibrio de... Sí, es que si fueras boxeador tampoco estás en la calle exactamente repartiendo coñazos. Entonces me gusta lo que hago y lo agradezco porque siento que es muy saludable, o sea, es algo muy sano. Y me ha permitido conocer gente increíble que se vuelven como maestros en la vida de uno, que le enseñan a uno cosas muy bonitas y sobre todo en el contexto en el que a veces vivimos aquí, creo que hacer cosas tan sencillas como buscar el bienestar de los demás a través de la risa, a través del juego, me parece una manera bonita de vivir. Sí, de verdad, me estoy haciendo consciente de muchas cosas que no había visto detrás de todo lo que es el oficio de un payaso. Así que, de verdad, muchísimas gracias por pasar por aquí. Pedro Luis Duque, Payaso Petrovsky. Así que, bienvenido en una próxima oportunidad. Finísimo. Cuando quieras. Bueno. ¿Dónde te pueden buscar? Me pueden buscar en @payasopetrovsky, en mi Instagram de Petrovsky. Tengo el mío que es igual Pedro Luis Duque, pero, o sea, trato de poner como cosas diferentes. El otro es como más personal, el otro es solo de cosas de Petrovsky.
Ahí tengo pues cosas, como contenido, materiales. A veces atiendo las redes un poco más, otras veces las desatiendo más bien. Pero ahí pues... Para cualquier contacto, por lo menos tus clases, también todo está ahí. Sí, todo está ahí. Ah, bueno, perfecto. Entonces que la gente te busque. De todas maneras, vamos a dejar aquí abajo en la descripción también tus redes para que te busquen. Feliz. Y mira, de verdad, muchísimas gracias por pasar por acá. No, Una conversación tan significativa, me llevo muchísimas cosas bonitas de esto. gracias por la invitación y bueno, como dije al principio, primera vez que estoy en un podcast divertido también. Sí, no, sí, no, pensé que esto iba a ser más incómodo, pero digo esto, los audífonos, pero bien, gracias también porque Gracias por aclarar. Gracias. me permitió también como recordar cosas, o sea, por ejemplo, lo del el malabarista ese que dije con el que hice leer, o sea, fue como un recuerdo que me vino así que como que no lo tenía y que, ay, voy a echar el cuento del malabarista, sino que me hizo como conectar con recuerdos de cosas que uno ha vivido que no cotidianamente uno evoca. Entonces eso también me gustó de la conversación. Chévere, me agradecido. Bueno, esto fue 5001 Podcast. Abrazo.